3. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en Iguana Su Piedra, producido por militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Espartaco Movimiento Estudiantil, La Iguana en Su Piedra. En YouTube nos encuentran como La Iguana en Su Piedra. Y en Blogger nos encuentran como Espartaco. El tema de hoy será el proceso de democratización de la Cámara de Diputados. México, como toda república democrática representativa, el poder político está dividido en tres. Está el ejecutivo a cargo del presidente y sus secretarios, el legislativo a cargo de la Cámara de Senadores y Diputados, y el judicial a cargo de los jueces. Esto da una apariencia al ciudadano que las decisiones se toman con su consentimiento, pero en realidad es que el poder económico no lo controla el gobierno, sino capitales privados como empresas, industrias, terratenientes, etc. En el caso del poder político, no siempre está en una misma dirección. En México es evidente que hay una clara división entre los que apoyan a la clase trabajadora y los que apoyan a la burguesía. La 4T ha dado una apertura para que representantes democráticos velen por los intereses de la mayoría de la población y no de una minoría, como ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Este tipo de democracia que plantea Andrés Manuel es una socialdemocracia, muy lejos de lo que argumenta el PAN, que nos va a llevar al socialismo, al comunismo, cosa que ni siquiera sabe qué es, porque no se va a transgredir de manera muy tajante a los intereses económicos, sino que se va a velar para que a través de leyes, a través del diálogo, pues se puedan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, para que estos a la vez puedan obtener un trabajo y puedan tener mejores condiciones. Aquí es importante el papel que van a jugar los funcionarios, porque va a ser a través de ellos que se puedan aprobar o desaprobar leyes para que la clase trabajadora pueda vivir en mejores condiciones. Para ello, entrevistamos al diputado federal Diego del Bosque, el cual, debido a su apretada agenda, no pudo grabar en vivo con nosotros, pero nos concedió una entrevista, la cual grabamos y es la que les vamos a presentar. Sí, bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Sí, retomando lo que dices Ernesto, en ese sentido, México es un país que tiene un sistema político democrático. En ese sentido también, las limitantes de la socialdemocracia son las condiciones de vida, las condiciones sociales que tiene la población. Me refiero a que la democracia, a lo largo de su historia, pues es más que nada la representación de la voz del pueblo, que se escuche la voz de los gobernados desde la antigüedad, desde las sociedades griegas, pero en ese sentido, en este contexto que vivimos, ya no vivimos en la época antigua, vivimos en un mundo, en un México capitalista. La democracia es que se tome en cuenta a todo el pueblo, pero ¿qué es el pueblo, no? Pues el pueblo somos todos, incluyendo pobres, ricos, norte, sur. Sin embargo, retomando lo que dice el compañero Ernesto, esta voz del pueblo es opacada en el sentido de que no, el gobierno no es en sí toda la representación del pueblo, sino que también hay representantes dentro del gobierno que solamente obedecen a intereses de poderes de unos cuantos particulares, incluyendo pues el económico, poder de otro sentido, ¿no? Pues en ese sentido lo que tenemos es una plutocracia, ¿no? Que es una democracia a medias, una democracia en la cual no gobierna todo el gobierno, sino el poder de gobernar es compartido por el gobierno, es compartido por la economía, los empresarios y las personas influyentes que tienen la capacidad de mover y de ejercer su influencia dentro de las decisiones de nuestro país. Por eso nos podemos encontrar que se han tomado a lo largo de este tiempo, más que nada durante el neoliberalismo, se tomaron decisiones que no necesariamente benefician a la mayoría de los mexicanos, sino que también son decisiones que benefician a unos cuantos y al contrario de beneficiar a muchos, los perjudican a esos muchos, ¿no? Los ejemplos sobran, pero pues sí es en ese sentido de la democracia dentro del México. Pues en ese sentido vamos a hablar
cuál es la importancia de retomar a la democracia en sí como lo que debe de ser una representación del pueblo en el que se escuche la voz del pueblo y de todos los gobernados. Así es, esto que mencionan Ernesto y Alexei es muy importante y para remarcarlo es necesario decir que en México vivimos dentro de un modo de producción capitalista. Como ya lo hemos reiterado en otros programas, esto significa que hay dos clases sociales, los que tienen medios de producción y los que no tienen, los desposeídos, es decir, los trabajadores. Por eso se dice que la democracia pues no puede ser una democracia pura, sino que es una democracia de clase. Es una democracia de la clase burguesa, de la clase dominante, y son ellos, a través del aparato político, del aparato económico, quienes toman las decisiones. Toda esta situación que es general, que permea en los tres poderes de gobierno de México, ejecutivo, judicial y legislativo, pues es importante retomarla. Es por eso que el día de hoy invitamos a Diego, porque queremos saber, bueno, si esta lucha de clases existe, si hay una lucha constante entre los trabajadores y entre los capitalistas, esto también se ve en la Cámara de Diputados. Los diputados, al ser representantes directos del pueblo, pues pueden estar con los pobres, pero también pueden estar con los ricos. Entonces, esta lucha se vive al interior de la Cámara entre los legisladores democráticos y los legisladores que están al servicio de la burguesía. Entonces, Diego, en la Cámara de Diputados actualmente, ¿cómo se ve esta lucha? ¿Hay corrupción en la Cámara? ¿Cuáles son las limitaciones políticas que existen dentro de ella? Hola, bueno, pues saludos primero a todo el auditorio y gracias por la invitación. Saludos Brenda, Ernesto y Alexei. Y bueno, un poco de contexto, me parece muy importante lo que plantean y contextualizar un poco lo que es el proceso de transformación de la 4T, que así la ha llamado el presidente, la cuarta transformación, en la que, bueno, pues el objetivo fundamental y lo que caracteriza esta transformación es el intento de separación del poder político del poder económico. La crítica que hicimos durante muchos años es que había una mafia, la famosa mafia del poder, que aglutinaba a políticos de diferentes partidos y pues a la cúpula del poder económico que es la cúpula de los empresarios en México que pues se enriquecieron de una forma brutal durante los años del neoliberalismo, en un contubernio entre, digamos, la representación formal del gobierno, las instituciones políticas y el poder económico. Andrés Manuel y, digamos, los que lo acompañamos bajo algún puesto de elección popular, ganamos una parte del poder político, ¿no? Que es la parte del poder que se pone en disputa en las elecciones, pero sigue habiendo otros poderes por los que la gente no vota, por los que la gente no votó, pero que siguen estando ahí, que pesan mucho, ¿no? Que es pues los famosos poderes fácticos, que es el poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, y también hay que decirlo que estamos emprendiendo esta transformación bajo un marco legal que dejó esta mafia del poder, que dejó el neoliberalismo, que es un marco legal que lejos de proteger a los que menos tienen, pues es un cheque en blanco para los poderosos, para que se repartan las riquezas naturales y se repartan todo el patrimonio del país. Entonces, en ese escenario es que llegamos, digamos, a estas instituciones, que eran instituciones tomadas, que contrario a lo que se dice, que la Cámara de Diputados es, pues, somos los diputados, somos los representantes del pueblo, pues como ustedes lo dicen, solamente estaban representados los poderes de los grupos económicos poderosos, ¿no? Entonces llegamos con la consigna de que esto sea distinto, ¿no? De que realmente la democracia representativa sí represente, que sí sirva para representar al pueblo, ¿no? Y en este proceso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en el propio gobierno federal, pues está lleno de contradicciones y de posturas distintas, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Andrés Manuel, ustedes saben, sufrió un fraude electoral masivo en el 2006, otra vez hubo un fraude en el 2012, y lo que él hizo fue una convocatoria muy amplia, ¿no? Para amplios sectores de la sociedad, no necesariamente sectores
pues de izquierda, ¿no? Sectores que se representaran plenamente con el sector popular de la población. Y bueno, pues tenemos por decir que el jefe del gabinete es Alfonso Romo, ¿no? Que es un empresario regiomontano, que tiene mucho dinero, que también fue, digamos, favorecido en algún periodo de este contubernio entre el poder económico y el poder político. Y eso fue la bandera de la Cuarta Transformación, convocar desde empresarios, miembros de la burguesía, pero con un sentido nacionalista, hasta grupos pues estudiantiles o obreros, campesinos, con un planteamiento de transformación revolucionaria de la sociedad. Eso es el amalgama que es la Cuarta Transformación, y es obvio que va a tener contradicciones. Muy rápido, ya para no cansar, la Cámara de Diputados, pues sí, es la casa del pueblo, estaba tomada, ahí pues se hacen leyes, se reforma la Constitución, de la mano con la Cámara de Senadores, es una tribuna para también hacer denuncias políticas, para que la gente vea, digamos, representadas sus necesidades, y también, bueno, otra función muy importante que tiene la Cámara es aprobar el presupuesto, de egresos, es decir, cómo se distribuye el dinero para todo el país. Esa es una facultad exclusiva. Y yo quiero solamente mencionarles dos aspectos, ¿no? El primero es que la gente votó, entre otras cosas, por una consigna muy importante de nuestro movimiento, que era que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Teníamos de las burocracias más caras del mundo con la población más empobrecida. Y bueno, pues desde que llegamos a la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría que nos otorgó la gente, tenemos 300 diputados de la coalición de 500, es decir, tenemos una mayoría aplastante, y se aplicó un programa de austeridad muy importante que nos ha permitido solamente en el primer año ahorrar más de 2,000 millones de pesos que se reintegraron a la Tesorería Nacional. ¿De dónde se logró este ahorro? Pues bueno, yo les cuento, llegando a la Cámara te daban un bono de 300,000 pesos a cada diputado para que pudieras comprarte un carro, para que no batallaras. Bueno, pues la primera decisión fue que ese dinero no lo íbamos a aceptar y se regresó. Se nos quitaron viáticos, bonos, un montón de excesos que tenían los diputados y que lastimaban a la gente, y todo eso se reintegró y se devolvió a la tesorería. Y una cosa muy importante, cada año, y les digo, de hecho por estas fechas, por septiembre, se discute el presupuesto de egresos, se está discutiendo actualmente, y durante la época neoliberal casi siempre todos los diputados votaban a favor de ese presupuesto. ¿Cómo le hacían? Pues del gobierno federal, a partir del gobierno de Fox, les daban una partida especial a cada diputado, el famoso se llama Ramo 23, de 20 hasta 40 millones de pesos para cada diputado. Supuestamente era para hacer proyectos, para hacer obras, pero pues la mayor parte de este dinero era para uso electoral o para uso personal. Eso también lo eliminamos, una acción muy importante, era un soborno institucionalizado que los diputados de este movimiento, a pesar de todas las contradicciones, pues todos estuvimos de acuerdo en que no era posible que se nos estuviera asignando estas cantidades enormes de dinero. Entonces, yo creo que sigue habiendo vicios en la Cámara. Dice Andrés Manuel, un elefante reumático, es decir, hay muchas cosas que no funcionan, hay muchos, digamos, áreas en las que sigue habiendo malos manejos, pero sí en estos 2 años ha habido un avance importante en quitar gastos excesivos, y si quieren, más adelante podemos ver lo que se ha avanzado en términos de legislación, de leyes y de reformas. Sí, justamente, pues es bien importante todo lo que estás mencionando porque se llega actualmente la cuarta transformación, pero eso no quiere decir que la Cámara de Diputados haya tenido un cambio de fondo, porque está insertada en primer lugar dentro de la socialdemocracia y dentro del sistema capitalista. Y aparte, pues ha tenido 36 años de neoliberalismo con diputados corruptos que lo único que han hecho pues es ser serviles a los intereses de la oligarquía mexicana. Entonces, en ese sentido, ¿qué están haciendo los diputados de la Cuarta Transformación para realmente democratizar la Cámara? ¿Es una estrategia legal, es una estrategia política o más bien son conjuntas, van de la mano? ¿Qué piensas sobre esto, Diego? Sí, pues no, yo estoy de acuerdo, y tenemos
no es una limitante, o sea, la gente votó por una transformación pacífica y legal. Este, o sea, legal, no ilegal. Y eso nos obliga a respetar el marco legal vigente, que es el marco legal que dejó el neoliberalismo. Y ahí hay que ser muy realistas. Quien marca los tiempos de qué tan profunda o qué tan radical se va a hacer la transformación, pues es el pueblo, y aparte es Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel es quien marca, digamos, las velocidades. Andrés Manuel se reúne más o menos frecuentemente con los diputados, y él nos dijo al principio de la legislatura que él lo que planteaba era que los 3 primeros años de gobierno no modificáramos de tan radicalmente la Constitución y las leyes, que quería ver qué tanto con el marco legal actual se podía llevar a cabo la transformación. Y él lo que plantea es que los siguientes 3 años es donde ya se tendría que hacer, meterse con cosas tan importantes como sería derogar la reforma energética, como una reforma laboral más ambiciosa en pro de los trabajadores. Y bueno, te comento esto porque ustedes habrán enterado del escándalo que fue que el PRI presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y es parte de eso, ¿no? O sea, lamentablemente la ley orgánica del Congreso de la Unión así lo establece. Es una ley que no tiene sentido en casi todos los parlamentos. La mayoría legislativa conduce los trabajos de la Cámara de Diputados. Esta ley se hizo para darle juego, para darle moches, para darle de alguna manera puestos a todos los partidos y que todos estuvieran contentos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Pues una reforma a esta ley, pero que ha sido también una indicación, lo que Andrés Manuel dice, no hacer leyes a modo, que sean leyes que ya no nos apliquen a nosotros, sino a la siguiente legislatura, por lo que sí estamos de alguna manera atados a ciertas leyes con las que entramos y que no se valdría que nosotros cambiemos para beneficiarnos. Pero bueno, eso es, la verdad que la Cámara de Diputados es un monstruo. Les mentiría si les digo que la conozco ya completamente. Tiene, no sé, 100,000 trabajadores, tiene áreas que no sabemos para qué sirven, pero que ahí están y que siguen cobrando. Y creo que esperamos que sentemos un precedente para que en el futuro la Cámara de Diputados pues sí regrese a ser lo que era una casa de representación de la ciudadanía. Creo que hay buenos avances, les insisto, se ha hecho un programa ambicioso de recortes y de austeridad, y y lo más importante, más allá del tema administrativo, creo que por fin se está viendo la capacidad que hay de hacer leyes que protejan a la gente y que no sean leyes que sirvan para el despojo y la rapiña de los recursos naturales y en prejuicio de los que menos tienen. Muy bien, pues el poder legislativo es aquel órgano en donde hay representantes, hay presencia de sectores de la población que deben trabajar en aprobar, desaprobar, discutir leyes, reformas, cuestiones que vayan en favor de una mayoría. En ese sentido, esa es la Cámara de Diputados, su función, o es su función, más que nada. Anteriormente, o en días anteriores, mejor dicho, hubo un tema que generó polémica en el sentido de que por vías legales, es decir, siguiendo los lineamientos de la ley orgánica de la Cámara de Diputados, el PRI se hizo de la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva, y en ese sentido, Diego, me gustaría, o mejor dicho, nos gustaría platicar contigo sobre las implicaciones que tiene el ser responsable de este cargo, ¿no? De la mesa directiva, porque recordaremos que la mesa directiva es parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué implicaciones tiene ser el presidente de la mesa directiva, Diego? Bueno, Diego, retomando lo que decíamos en un principio de que hay una lucha de intereses en la Cámara, donde por una parte están los que defienden a los pobres y por otra parte los que defienden a los ricos, pues digamos para gente que ha investigado y está, digamos, es más claro, es más fácil ver quién es quién,
Pero, por ejemplo, los que defienden a los ricos, pues no dicen, no, pues yo defiendo a los ricos, sino que usan un lenguaje que engaña a la gente diciendo, no, pues yo estoy con el pueblo, como el senador Hick que se quejaba del presupuesto, que es un austericidio, que se debe velar por los intereses de la gente, que esto va a provocar daños a la sociedad, a la economía del ciudadano a pie, pero sabemos que no es cierto, que pues están defendiendo ese dinero que pues, ya no les va a dar, ya no les está tocando, esos intereses que están perdiendo, esos privilegios que se les están quitando, pero ¿cómo, no, cómo la gente, cómo nos podemos dar cuenta de quién, qué funcionario público defiende los intereses de la oligarquía y quién defiende los intereses del pueblo? O sea, ¿cómo podemos hacer esa diferencia entre unos y otros? Sí, es difícil porque como tú lo dices, pues no, la derecha nunca, pues nunca plantea abiertamente sus intereses, ¿no? Y sus intenciones, que es pues, mantener los privilegios para ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, pues ahora no sé si han visto, traen una campaña de el PAN en específico, de fomentar lo del ingreso básico universal, que es que a cada familia se le dieran alrededor de 3,000 pesos, y al mismo tiempo plantean pues que hay que bajar los impuestos, ¿no? El IVA y el IEPS y el ICR. Entonces, pues, por un lado plantean que el Estado deje de recibir una fuerte cantidad de dinero y por otro de que supuestamente se le destine a la gente. Pues esto es pura demagogia, no es cierto, no es posible y en el fondo pues ellos lo que quieren es restaurar el régimen de privilegios que tenían, ¿no? Ustedes lo han visto, ustedes que son economistas o van a ser economistas, pues en México hay una necesidad de una amplia reforma fiscal progresiva, ¿no? Que paguen más los que tienen más, que tal vez sea uno de los objetivos para la próxima legislatura, pero en los hechos ya hay una reforma fiscal en marcha, ¿no? Porque pues los empresarios ni siquiera pagaban lo que establece la ley, resulta que no pagaban impuestos y pues ya se acabó eso, ¿no? Y hay un proceso de que ahora los empresarios sí están pagando lo que tienen que pagar y eso incluso ayudó a que no sea tan grande la caída en la economía a pesar de la crisis que tenemos. Entonces, la verdad que no es fácil, porque pues usan un discurso muy manipulador y tienen a los medios de comunicación a su favor. Y yo pues les cuento, no sé, les quiero poner dos ejemplos. Nosotros aprobamos en la Cámara una ley de los etiquetados claros, ¿no? Para que pues los productos que se venden digan claramente si tienen mucha azúcar, si tienen mucha grasa, si son dañinos. Y eso pues fue una batalla muy grande contra las compañías, las empresas de productos chatarra, que obviamente no quieren pues que se les regule, ¿no? Y tienen a México con los primeros índices de obesidad y de mala alimentación. Y obviamente pues el Partido de Acción Nacional y el PRI estuvieron cabildeando con todo en contra. De hecho, sinceramente, también ciertos sectores de diputados de Morena, ¿no? Que están ligados al sector empresarial, pues no querían que se hiciera esta reforma porque argumentaban de que iban a bajar las ventas y pues obviamente no decían abiertamente de que se iban a afectar las ganancias de los empresarios, lo que decían es de que iban a quebrar las empresas y que miles de obreros iban a salir a la calle despedidos, ¿no? Es decir, usaban el tema del supuesto interés por los trabajadores para encubrir que quieren seguir haciendo ganancias a costa de la salud de los mexicanos, ¿no? Porque hay comunidades aquí en este país, en Puebla, en todo el país, en donde puede que no haya red de agua potable, en el que no haya drenaje, en el que tal vez no haya internet, no haya escuela, pero les aseguro que hay un refrigerador con Coca-Cola y un estante ahí con, pues con galletas, con pan súper ultra procesado, que, pues, insisto, nos tienen en índices de salud muy lamentables. Y esta reforma, pues es un intento de decir, bueno, mínimo que el consumidor conozca que se está envenenando, ¿no? Cuando está comiendo estas cosas. Por eso, pues no hay nada como el pan artesanal que hacen los espartacos, en sustitución a los de Marinela, ¿no? Y todo ese mugrero. Y bueno, otro muy rápido, el tema que aprobamos de la ley del maíz nativo, que es una ley que pues lo que busca es blindar a México de la entrada de los maíces transgénicos e incluso que busca pues fomentar esas comunidades que producen maíz nativo que sigan teniendo
pues la protección del Estado, que se fomente, se iba a hacer un Consejo Nacional del Maíz Nativo para que determinara las zonas donde se produce. Es un invento de nuestros ancestros y es muy nutritivo. Y bueno, pues esto también se nos lanzaron con todo, ¿no? La gente del Consejo Nacional Agropecuario, que son los oligarcas del campo, que tienen un montón de influencias ahí en la Cámara de Diputados, con diputados del PRI, del PAN, de la CNC, también de Morena, nos llegaron ahí por todos lados, y que planteaban que si se aprobaba esta reforma, pues México iba a empezar a importar más maíz, porque el maíz nativo decían que no era productivo, y que el kilo de maíz iba a subir hasta 60 pesos, lo cual era pues una completa mentira. Se aprobó y no pasó nada de eso. Y bueno, así es, ¿no? Es una constante lucha de posturas entre los que, insisto, quieren mantener el régimen de privilegios, en los que conciben que las leyes son para obtener ganancias para unos cuantos, para pues desproteger a la ciudadanía, y creo que nos han ganado el discurso, ¿no? También mucho tiempo, pues eso es lo que pensábamos, que en la Cámara de Diputados no servía para nada, y creo que hemos visto que tiene un potencial muy fuerte, ¿no? Creo que las leyes, si son enfocadas para proteger a la gente, pues son una gran herramienta, ¿no? Y creo que ese debe ser la esencia de hacer una legislación fuerte que proteja a los débiles en contra de los poderosos. Y en ese sentido siguen muchas batallas. Tenemos, les comento, dos que ya están siendo objeto de polémica: la nueva Ley General de Aguas, también de 1917 al 94, México entregó 2,000 concesiones de agua a privados, y en el 94 se aprobó la Ley Nacional de Aguas actual, y del 94 a la fecha se han entregado 531,000 concesiones de agua a privados. Es decir, fue un boom de las concesiones privadas, pozos de agua que ya están sobreexplotados, empresas mineras que tienen hasta 17 pozos de agua concesionados, y comunidades que no tienen acceso a este vital líquido. La privatización del agua, ¿no? Tan siquiera en Saltillo, de donde yo soy, y en Puebla, de donde son ustedes, pues estaba privatizada el agua, y esto trajo consecuencias desastrosas. Y estamos trabajando en una ley general que establezca que el agua, pues es antes que una mercancía, es un derecho humano, y antes que abastecer a la actividad privada, que pues también se tiene que usar para eso, pero tiene que pagarse la deuda que se tiene con comunidades rurales, con comunidades periurbanas que no tienen acceso todavía a este vital líquido. Y obviamente nos estamos enfrentando con un montón de intereses que quieren seguir disfrutando del agua como un botín. De hecho, algo muy contradictorio, hay un problema muy fuerte del agua en Chihuahua, ustedes lo han escuchado. Pues uno de los dirigentes es un diputado federal panista, que precisamente está planteando que se continúe con esta ley privatizadora y contaminadora del agua, ¿no? Entonces, pues siguen estas batallas. Estamos también promoviendo la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada. El Estado entregó la alimentación de los mexicanos a unas cuantas empresas privadas de productos chatarra, que nos tienen pues con los índices más grandes, como ya había dicho, de obesidad, de hipertensión y de diabetes. Entonces, obviamente también esto va a ser una batalla de decir que el Estado también tiene que meter mano en ofrecer desayunos escolares. El programa de Peña Nieto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que también se supone que era para combatir el hambre, pues los principales beneficiarios fueron Pepsi y Nestlé, que eran las grandes proveedoras de alimentos. Imagínense qué calidad de alimentos se le ofrecían a los niños en las escuelas, pues pura basura, y bueno, creo que esto tiene que ir cambiando, ¿no? Porque México tiene un potencial alimentario grandioso, ¿no? Tenemos plantas, cultivos muy ricos en nutrimentos, en muy nutritivos, que se dejaron de lado por darle paso a la industria de la chatarra, ¿no? Entonces, y último ejemplo, digo, para no cansar, está el tema del outsourcing, el tema de una reforma laboral que planteábamos que se pudiera ya de una vez la eliminación del outsourcing. No pudimos, porque pues, la presión empresarial sigue siendo mucha, la presión mediática sigue siendo mucha. Se planteó solamente que se iba a regular, pero bueno, pues creo que a pesar de eso, de que hay contradicciones, que hay pasos para adelante y pasos para atrás, se va avanzando.
se logró el tema del aumento del salario mínimo, se logró el tema de la democracia sindical, pero el gran pendiente de la reforma laboral pues, sigue siendo el tema del outsourcing, que es pues, la eliminación de todos los derechos laborales que se han conquistado durante muchos años y que desaparecieron en el neoliberalismo, y que sin duda también será un tema pendiente para la próxima legislatura, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Por ejemplo, algo que también digamos que es importante es que es evidente que la 4T ha hecho una enorme politización al pueblo de México, con las mañaneras, con las conferencias, ha hecho que la gente esté más cercana a los políticos, ya no es algo ajeno, ya no es un tabú, ¿no? Los políticos aquí, el pueblo acá, sino que la 4T ha hecho que, con Morena principalmente, pues que la gente pues esté más cercano a, a su representante y sepan lo que está pasando. Antes nos enterábamos mucho tiempo después de que se aprobaba algo, que se estuviera discutiendo. Ahora es casi al tiempo real que tú te enteras de lo que se está discutiendo y es algo muy bueno, la gente se está involucrando, pero como funcionario público, como legislador, qué tan importante o qué tanto se te ha facilitado que la gente esté enterada para que tú puedas trabajar mejor? O, y qué se necesita para que la gente se pueda involucrar más con su representante? Sí, creo que sí hay avances importantes en que la gente está metida en la cuestión política y de ahí la importancia de tener sistemas de comunicación constantes, que creo que en eso sí ha fallado mucho el partido. Este, aquí con todo el tema de la mesa directiva, el único que salía a explicar era el diputado Noroña, ¿no? Y bueno, en este caso yo no compartía cómo lo estaba abordando, fue el único que salía a explicarlo, ¿no? Los demás pues estaban como tratando que ya mejor pasara desapercibido, y que no se hablara del tema. Pero aún así falta, yo lo veo en territorio acá, hay dos cosas que nos complican mucho. La gente se quedó con una idea de que el diputado pues era para ir y repartir despensas y traer dinero, que era un dinero que antes sí les daban, ya no nos los dan, y que aunque no lo dieran, pues creo que no lo haríamos, ¿no? Porque creo que la política pues debe ser más allá de que se te dé ahora sí que una despensa o un beneficio inmediato, ¿no? Pues la política es para resolver problemáticas de fondo, para que en un futuro pues nadie dependa de que un politiquillo le ande dando despensas, ¿no? Sino que él tenga, la ciudadanía tenga el sustento necesario para no depender de nadie. Y, y eso ha sido un proceso difícil, porque llegamos a territorio, llegamos a colonias, aquí es una zona que el PRI tiene todavía mucho control a nivel local, y pues la gente sí nos dice, bueno, está bien lo que me estás diciendo, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿Con qué me vas a ayudar? Entonces es difícil cambiar esa cultura política. Mi estado, pues en unos cuantos años va a cumplir 100 años gobernado por el PRI. A ustedes tan siquiera ya les dejaron que los gobernara el PAN, bueno, ahora Barbosa. Pero acá sigue esa cultura política muy fuerte en la que, pues bueno, cada que hay elecciones, pues se aparecen los políticos a regalar cosas y lamentablemente sí ha permeado en cierto sector de la gente, aunque hay otro sector muy grande y cada vez más grande que ya entiende que, bueno, pues eso no es la política y que ven una diferencia muy grande en, digamos, los programas de la Cuarta Transformación, como son el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, a jóvenes de preparatoria, que digamos son universales sin pedir nada a cambio. Y digamos, pues la gente cada vez está más despertando en ese sentido, ¿no? De que pues la despensa que te da el político del PRI o el político del PAN, pues te la dan a cambio de tu credencial y te dan a cambio de que vayas a emitir tu voto, ¿no? Lo que creo que pues ha pervertido mucho la política nacional. Entonces tenemos un gran reto, ¿no? De demostrar que se pueden hacer las cosas de manera distinta, meter un componente, digamos, moral y ético, ¿no? Que por principio nosotros no compramos votos y no, digamos, condicionamos el apoyo de la ciudadanía, pero digamos que es un proceso de transición en el que sí es difícil, ¿no? Porque ciertos sectores de la población se quedaron con esa idea de que pues el político te da cosas, ¿no? Que sean cosas que te ayudan muy en el corto plazo. Pero bueno, creo que es fundamental
De hecho, lo que hace Andrés Manuel, pues es un proceso constante de formación política entre la ciudadanía. Precisamente, pues él posicionó estos temas en campaña, ¿no? El tema del frijol con gorgojo, ¿no? Burlándose de las despensas que daban, o el tema que decía de que aceptaran todo lo que les daban, pero a la mera hora el voto era libre y secreto, y la gente, pues sí, digamos, reaccionó ante eso, y creo que hay que continuarlo, ¿no? Porque eh, lo dijo Andrés Manuel en la jornada, ¿no? Si, sin base social, pues no es posible la transformación. Y por eso también, digo, es otro tema, pero urgiría que el partido pues ya deje a un lado el conflicto interno y se ponga precisamente a hacer eso, ¿no? A recobrar el contacto que debería tener con la gente, porque al final la transformación pues la hizo posible el pueblo organizado y no tanto las dirigencias partidistas, ¿no? Sí, retomando eso último que dices, pues se viven tiempos de transformación donde la gente pues se ve que pues si quiere involucrarse, pues así busca estar informada, tú sales a las calles, bueno, y escuchas la mañanera, ¿no? O sea, escuchas a periodistas independientes en YouTube, en Facebook, o sea, te das cuenta que la gente pues está despertando, ya no se confía ciegamente a Televisa, a TV Azteca, pues la gente ya empieza a cuestionar, pero también la gente pues le gustaría involucrarse más, o sea, no todos pueden ser diputados, no todos pueden estar en las mañaneras, pero como el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, por así decirlo, que trabaja a diario, que vive a diario las injusticias, vive a diario al día, tiene que pagar, no le alcanza no alcanza el fin de mes, las cosas suben de precio, el salario no siempre le alcanza, sus hijos tienen que ir a la escuela, pues ese ciudadano, a pesar de que vive, digamos, en esa enajenación, pues le gustaría involucrarse más en los asuntos pues, de la transformación de México. O sea, ¿cómo es que el ciudadano, o cómo piensas que el ciudadano se puede involucrar más? O sea, ¿qué papel juega Morena? O sea, ¿cómo ese ciudadano puede involucrarse más? Porque de querer si quiere, mucha gente realmente está convencida que Andrés Manuel es un cambio profundo y quiere meterse, quiere involucrarse más, pero no encuentra por dónde, o no hay algo, o no hay dónde se pueda, por ejemplo, meter. ¿Cómo es que esos ciudadanos pueden involucrarse más en la política? Sí, yo pienso que ahí ha sido la principal omisión del partido, ¿no? Y es entendible, pues bueno, yo pienso que primero de Morena muchos cuadros pasaron al gobierno y pues ya tiene que hacer la diferenciación entre estar en el gobierno y estar en el partido. Y también pues como que nunca tuvimos tiempo para discutir qué papel debía jugar el partido con Andrés Manuel de presidente, ¿no? Que casi creo que fue el objetivo de la creación de Morena. Y bueno, pues Morena para nadie es un secreto que ha estado estos 2 años, digamos, como que en conflictos internos, en ver si se renueva o no la dirigencia, y era algo de lo que hacía Andrés Manuel cuando estaba en el partido, siempre nos mantenía ocupados, ¿no? Siempre había algo que hacer, o era juntar firmas, o era juntar estructura electoral, o era difundir el periódico Regeneración, que por cierto, pues ya hasta se dejó de hacer, y digamos que yo veo que ese es el eslabón que falta, ¿no? Con toda esa gente que quiere participar, como tú dices, que incluso puede ser gente que no estuvo desde el principio, que es gente que se está politizando con este gobierno, que quiere apoyar este gobierno, pues no encuentra tan fácilmente cómo participar. Yo por eso creo que es fundamental que el partido ya pase esta etapa que tiene de, digamos, renovación o de dirigencia y que retome actividades para la ciudadanía, ¿no? Que puede ser desde pues lo intentó el Fisgón al frente del Instituto de Formación Política, ¿no? Que era hacer círculos de estudio en todo el país, aunque fuera de temas muy sencillos, como eran las noticias nacionales, como era entender de qué iba esta transformación, hasta que pudiera ser, pues no sé, capacitación más profunda, formación más profunda para entender los procesos sociales que está viviendo el país. Pero creo que algo así se tendría que retomar, ¿no? Desde actividades muy sencillas como son módulos de información, que pasa por tener nuestra herramienta de trabajo que fue el Regeneración durante muchos años, que es una herramienta sí, de información, de concientización, pero también
un pretexto para entrar en contacto con la ciudadanía, ¿no? Y conocer problemáticas que tienen en cada región del país y de las ciudades. Entonces, yo hoy por hoy no tendría una respuesta muy clara porque creo que corresponde al partido, Ernesto, y yo sí estoy con ansias de que sea quien quede al frente del partido, pues se le den los instrumentos al Instituto de Formación Política y a la Secretaría correspondiente del partido para que ya retomen el tema de la organización, ¿no? Y que esos, estoy convencido, cientos de miles de ciudadanos en todo el país que están esperando a que exista un espacio de participación, pues lo tengan, ¿no? O sea, sí creo que es vital que el partido se reactive de cara a las elecciones del 2021, al referéndum del 2022 y a no solamente elecciones, ¿no? Sino el objetivo superior que es la transformación del país. Precisamente esto que acabas de mencionar es importante porque la manera en la que los ciudadanos nos podemos involucrar en una democracia representativa, pues es a través de las elecciones. Estamos en puerta de una coyuntura muy importante, que son las elecciones de 2021, y pues se ha escuchado que es muy importante que Morena siga siendo mayoría en la Cámara de Diputados, con los senadores, que haya presidentes municipales de Morena, que haya gobernadores de Morena, pero muchas veces no se explica el por qué. O sea, no es una cuestión del puesto por el puesto, sino que es una cuestión política. Lo que se busca es que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación avance y que no se termine porque se va un legislador o porque se va la cara del movimiento, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué piensas? ¿Qué le dirías a la gente para que se entienda por qué es necesario que Morena siga siendo mayoría? Sí, pues mira, de entrada, la Cámara de Diputados ha sido pues digamos, Andrés Manuel en campaña planteó, no sé si se acuerden, que pues sí, él iba muy arriba en las encuestas, pero que por favor también votaran por diputados y senadores. ¿Por qué? Pues porque si no tuviera, digamos, el poder legislativo como aliado, pues sí estaría, digamos, teniendo un montón de obstáculos. Lo vemos con el poder judicial, ¿no? Que pues yo creo que es de los poderes a los que no ha llegado la transformación, pues capturan gente que está en el tema del crimen organizado y pues hay jueces que lo sueltan, ¿no? Bueno, agarraron a Alfonso Ancira, que es dueño de Altos Hornos de México y que está involucrado en el fraude ahí junto con Lozoya de una de las empresas que vendieron, y pues una jueza está a punto de liberarlo, ¿no? Porque supuestamente no sé qué errores hubo ahí en el proceso. Es decir, pues es un poder que le ha estado poniendo obstáculos al presidente y a la transformación. Y en ese sentido el poder legislativo no ha sido eso. Imagínense un poder legislativo, por decir la Cámara de Diputados, que tiene que aprobar el presupuesto con mayoría panista, que condicione aprobar el presupuesto a que le sigan dando moches a sus diputados o a que le den más recursos a sus gobernadores o esta serie de cosas que hacían, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema es que la Cuarta Transformación siga teniendo representantes en el Poder Legislativo que ayuden a, pues primero, que no se trabe el avance del gobierno federal y segundo, a seguir intensificando la transformación del marco legal mexicano, ¿no? Yo insisto, ¿qué plantearía? Dos temas fundamentales, el tema de la reforma energética, que en este periodo pues, no pudimos meternos, pero que, pues, como ustedes saben, fue un despojo abierto a los recursos naturales de nuestro país, sobre todo del petróleo, que ha permitido que empresas extranjeras estén aquí en México aprovechando nuestros recursos naturales sin pagar impuestos ni siquiera. Dos, la reforma fiscal, es decir, plantearnos una reforma fiscal en la que pues los empresarios paguen más de lo que pagan, como el sector empresarial es de los que menos paga impuestos a nivel mundial de México, de los países de la OCDE, pues estamos en los peores niveles de recaudación y pasa fundamentalmente porque no se le cobra los impuestos que deberían pagar a los empresarios. Y tres, o sea, bueno, pues habrá muchos temas, ¿no? Pero por si está una ley minera, ¿no? La mitad del territorio nacional está concesionado a empresas mineras extranjeras. Es decir, sigue habiendo un marco legal neoliberal muy fuerte y creo que los últimos 3 años del gobierno es fundamental para, pues digamos, intensificar la transformación del marco legal neoliberal
enfocado en el despojo de recursos naturales y en contra de la población mexicana, a un marco legal que proteja nuestros recursos naturales, que proteja nuestras comunidades y que proteja a los que menos tienen. Entonces yo creo que es vital. Y bueno, en el tema, pues se compiten 15 gobernaturas, un montón de alcaldías. Pues bueno, creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo porque Morena tenga mayoría. Y bueno, ha habido muchos casos en los que llegan representantes con las siglas de Morena y que al final pues son más una vergüenza que un orgullo, ¿no? Y creo que pues eso es una discusión muy, muy difícil, muy complicada. Creo que por eso también urge que existan nuevos cuadros políticos, urge que la gente esté realmente organizada y que no se tenga que recurrir a personajes del viejo régimen que se cambian de siglas y que pues esto se hace con el objetivo de ganar, ¿no? Creo que es muy válida las críticas hacia muchos personajes que han llegado hacia la cuarta transformación, pero por eso también urge que el pueblo esté organizado y que sean representantes cada vez más honestos y más apegados a las bases sociales los que lleguen a estos puestos, ¿no? Sí, así como lo mencionas, Diego, pues es importante poco a poco ir tocando la conciencia de la gente, porque en estos procesos electorales, pues debemos estar bien conscientes de nuestro voto, darle el voto a un verdadero representante del pueblo. Y pues sí, incluso el presidente lo ha dicho abiertamente a los diputados de la necesidad de formar nuevos cuadros políticos que vengan desde las bases sociales, desde las bases del partido, por esta necesidad que existe de que haya representantes dignos, honestos, consecuentes, que tengan principios. Entonces, pues para ir cerrando esta entrevista muy, muy favorecedora, muy fructífera, me gustaría preguntar cuáles son los principios que tú como diputado defiendes y que, bueno, invitas a tus compañeros diputados día tras día con tus acciones, con la cara que siempre das en los medios, con estos hilos que abres a través de las redes sociales explicando lo que sucede. ¿Por qué haces todo eso? ¿Qué principios debe defender un diputado para realmente estar del lado correcto de la historia y para hacer un impulso de la cuarta transformación? Bueno, yo creo que sí tenemos el gran reto de hacer política de manera distinta, ¿no? La política pues era un asunto de los políticos, de políticos profesionales, que pues obviamente no tenían que rendir cuentas, que no daban la cara, y precisamente no rendían cuentas ni no daban la cara porque la mayor parte de las cosas que hacían eran cosas ilícitas y que eran motivo de vergüenza, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros no tenemos nada que esconder, ¿no? O sea, tenemos la conciencia tranquila, hemos llegado, digo, con algunos errores, con algunos aciertos, pero cumplido el mandato que nos dio la gente, que era impulsar una agenda de transformación por la que votó, digamos, votaron por un proyecto de nación que encabezó Andrés Manuel López Obrador durante muchos años. Y en ese sentido sí es importante acercar esas brechas que tú decías, ¿no? De que no se vean tan separados los políticos de la ciudadanía. Al final, pues somos ciudadanos que estamos cumpliendo un papel que va a durar pues, unos cuantos años y regresamos a nuestras actividades normales y no pasa nada. Pero creo que sí hay dos cosas, ¿no? Una fundamentalmente, la gente ha seguido tanto a Andrés Manuel, no digamos por su discurso necesariamente, sino por su consecuencia, ¿no? O sea, Andrés Manuel, pues no le han encontrado un solo acto, digamos, de deshonestidad o de corrupción en su carrera política, y pues él, digamos, dice lo que piensa y actúa en consecuencia. Y creo que eso tiene que ser un ejemplo para nosotros, es decir, que no se vale que alguien diga que es de izquierda y que es un revolucionario, luchador por la transformación, y que no sé, pues esté cobrando de aviador en el municipio, ¿no? Que esté ahí haciendo jugadas extrañas con el presupuesto. O sea, creo que no puede ser solamente un tema de marketing, ¿no? El tema de la honestidad sí tiene que ser un principio de vida, un tema de transparencia en todos los actos privados y públicos que hagas. Y segundo, pues también empezar a un concepto con el que a veces la izquierda un poco ha estado peleado, que es empezar también a ser eficientes, ¿no? Andrés Manuel, pues es un político muy astuto, un político muy trabajador, muy eficiente. Yo conozco compañeros con todo respeto, ¿no? Acá de luego de que pueden ser de izquierda de toda la vida,
pero pues que también no han podido, no sé, pues no han podido trascender entre la comunidad, ¿no? Que no han podido hacer obras que los comprometan y que resulten de beneficio para la gente. Entonces creo que Andrés Manuel también ha sido muy bueno en eso, ¿no? De que pues la política solamente tiene virtud cuando se convierte en servicio para la gente, ¿no? Y creo que eso es lo que ha estado haciendo, pues todas sus acciones, lo fundamental es que están impactando en las condiciones de vida de los que menos tienen, ¿no? Y en eso ha esforzado toda su práctica. Entonces, yo pienso que tenemos ese gran reto. Si nosotros fallamos y al final resulta que los que llegaron de Morena, que traían la bandera de la transformación, pues se corrompen y hacen lo mismo que los demás, pues creo que sobre todo es una traición hacia la gente y es fomentar la idea de que todos los políticos son iguales, ¿no? Entonces, pues ya estaría cancelada esa vía para poder transformar las condiciones de vida de la gente. Sí, Diego, pues de igual forma, en todo lo que se retoma del papel a los diputados, de qué es el poder legislativo, en sí la política y la democracia representativa como voz del pueblo, pues ahora sí que vamos a exhortar, estamos en pro de invitar a la gente, al público en general, a que haga de esta facultad de la democracia, se haga del pueblo, que desde el momento de ir a votar, que se participe, pero con un voto consciente, en un voto convencido y no simplemente por haberme comprado o por X o Y razón, ¿no? Y de igual forma, pues la democracia no solamente es ir a votar, pues también es ir a involucrarse, es a lo que invitamos a la gente, ¿no? A que nos involucremos en la política, dentro de la democracia se haga escuchar nuestra voz y de igual forma se exija a nuestros representantes que cumplan sus funciones en pro de sus principios, ¿no? Que es lo que hemos venido discutiendo, porque pues ese es el papel también de los diputados, ¿no? Porque al momento de que se cambien las figuras, se cambian los representantes, este proceso de transformación siga gracias a que la gente lo ha hecho suyo y lo está llevando a cabo la misma gente, ¿no? Y solamente la gente de arriba, los representantes son las figuras, pero no afectarán al proceso si estos cambian de figura, ¿no? Este proceso es algo que llevamos como población, como la gente en general que somos, ¿no? Pues a eso exhortamos a la gente, a que nos metamos en la política de una forma consciente, ¿no? Y de igual forma agradecemos a Radio AMLO por habernos prestado este espacio de transmisión, de discusión, y al mismo tiempo te agradecemos a ti, Diego, por habernos dado un poco de tu tiempo para esta entrevista. No nos queda más que decir gracias, gracias al auditorio por habernos escuchado, y pues los invitamos a que sigan escuchando las demás transmisiones en las que abordaremos temas de análisis político en sentido de la cuarta transformación. Agradecemos a todos ustedes, esto es La Iguana en su Piedra, los invitamos y los esperamos en las próximas transmisiones. Gracias.